Bueno, en primer lugar, quisiera reiterar los agradecimientos al Ayuntamiento de Albacete, Concejalía de Cultura, Casa de la Cultura José Saramago y también a Sara Millán por contar con mi presencia en este ciclo de conferencias de Hablemos de Arte y dar cabida a este tema que he decidido titularlo Arte de la Defensa. Una introducción a una parte interesante que a todo practicante de esgrima histórica pues, siempre nos apasiona, y es la tratadística en el Renacimiento sobre la práctica de la esgrima. Bueno, yo, como normalmente suelo hacer, hago una presentación en las conferencias por si acaso, pero Sara lo ha hecho perfectamente. Con lo cual voy a proceder a continuar, y es relativamente joven la enseñanza de la esgrima histórica, lleva pues alrededor de unos 20 años, pero lo que vamos a ver hoy exactamente es algo mucho más, va más allá del trasfondo y de la mera práctica, y que considero como historiadora en mi profesión considerar especialmente esta práctica como un arte, ¿no? De hecho, como iremos viendo a continuación, en todo índice de tratado, libro que nos hable especialmente de las artes marciales occidentales, siempre hace mención de determinadas palabras clave, especialmente arte, defensa, ofensa, agresión. Y en este caso procuro no titularlo arte de la guerra, porque básicamente nos estamos centrando en tratados que iban destinados especialmente a la autodefensa. Sí que es cierto que tienen un componente militar, obviamente, estamos hablando en un contexto en el cual se desarrollan y en el que nos ayuda mucho a reconstruir toda la práctica, que a nivel internacional está siendo importantísima hoy día, de la esgrima histórica, y es entender el contexto de donde se empezaron a producir, quiénes los escribían, a quiénes se destinaba, qué tipo de armas en las cuales aparecen enseñanzas técnico-didácticas en estos tratados, y sobre todo qué es lo que nos aportan. Siguiendo este índice, vamos a hacer un repaso especialmente de aquellos tratados que en la Edad Moderna, y sobre todo destacando el papel de Italia y también el español, como es natural, interesante porque precisamente en la Edad Moderna se da paso al inicio de los estados modernos. Eso implica que haya un conocimiento cultural, una transferencia constante, incluso a nivel intelectual, las artes liberales, las artes mecánicas. De hecho, es un canto todo lo que vamos a ver a continuación, comenzando ya por ejemplos archiconocidos como Arcile Maroccio, un maestro de armas italiano de la escuela boloñesa, y que hoy día está teniendo una gran ovación en Italia. De hecho, hay estudios interesantísimos, y que propiamente siempre hago alusión a los compañeros italianos que saben mejor que nadie hablar. Pero en este caso viene a colación destacar especialmente por qué a un militar le interesa, porque la gran mayoría tenían un perfil militar, destacar en estos libros estas enseñanzas. Bueno, los más antiguos, por llevar un orden cronológico, comienzan a tener un gran impacto a partir del 1536, como es este ejemplo, y veremos hasta casi inicios del 1600, del siglo siguiente. En estos tratados tienen hay un acercamiento especial a todo lo que tiene que ver con el conocimiento intelectual del momento. De hecho, en esta reproducción que vemos, por ejemplo, en el centro, ya podemos ver no solamente un intercambio entre una espada y otra, no hay una conversación, hay una conversación de hierro, que es así como se le denomina, sino que también vemos un trasfondo de conocimientos matemáticos,
geométricos, incluso aritméticos, para saber moverse en el espacio, la volumetría, la proporcionalidad, la simetría, todo ello tiene mucho que ver con las enseñanzas que, por ejemplo, tenemos al artista Leonardo da Vinci, grandes ejemplos del mundo del arte, que siempre, bueno, pues tiendo, como buena historia del arte que soy, a hacer alusión y que evidentemente aquí también los abrazan. De hecho, en los frontispicios, como pueden ver en la imagen de su derecha, aparece, bueno, ricamente engalanada la portada, en la que siempre o casi siempre aparece el escritor en la parte de abajo, en esta especie de podio, ataviado con su armadura, siempre resaltando ese perfil o pasado militar, porque normalmente eran soldados ya retirados de servicio quienes se dedicaban a la escritura de estos tratados, y con el conocimiento siempre en la mano, simbolizado iconográficamente con el compás, el lápiz, la pluma, sobre todo la pluma, y libros. Eso es importantísimo. Vemos también que en el Renacimiento no se pueden entender ciencia sin letras y viceversa, algo que hoy día parece que unas predominan sobre otras, pero en este momento hay un equilibrio constante. Y conforme vamos ascendiendo en esta descripción iconográfica aparecen, bueno, pues atlantes o bien imágenes alegóricas que elevan sobre todo a quién va destinado. Normalmente o lo hacen una presentación en este frontispicio o en los prólogos o proemios antes de empezar, una estructura sobre todo guiada por una serie de capítulos técnico-didácticos, pues enseñando las técnicas de la defensa al mismo tiempo que de la ofensa. Otros ejemplos que vierten pues, y reflejan sobre todo la importancia en la sociedad que tiene pues, este ir y venir de artes liberales es el ejemplo de Camilo Agripa, un tratado escrito alrededor del 1568, que es 20 años posterior al que he descrito anteriormente, y en el que, como podemos ver, hay una introducción del conocimiento anatómico. Pero no solamente eso, estamos hablando de un momento en el que el Renacimiento se focaliza en el antros. El antros antropocéntrico es el centro, es el hombre. El hombre de Vitruvio, que siempre aparece y la mayoría de los tratados siempre hace referencia de una manera directa o indirecta con la ubicación de esas aberturas que muchas veces relacionan con conocimientos astrológicos también. Aparece en este caso pues, con un vertido y conocimiento importantísimo de la anatomía. Además, es uno de los pocos tratados en los que aparece una, de una manera sinóptica o por pasos o como fotogramas de una película de cine, los diferentes pasos para afrontar una embestida de este estilo. Al mismo tiempo, destaco a Giacomo di Grassi. Bueno, he hecho esta selección de 4 tratados italianos, que eso es algo que debería de haber dicho antes, pero viene ahora a colación porque son, o me parecen, los más apropiados para que podamos entender a nivel ilustrativo la preponderancia y la importancia que tuvo la tratadística en el Renacimiento. Tanto Marozzo, Agripa, en este caso Grassi, siempre, como ven, van vertiendo esos conocimientos de una manera pues, muy personal y que al mismo tiempo, bueno, pues, muy común, tienen muchos puntos en común. Este es de 1570 y en este caso es un estudio a través de la geometría, la trigonometría, de la ubicación correcta para poder causar un golpe, en este caso en la cabeza, ¿no? Otros ejemplos que son incluso reveladores, porque como pueden ir viendo, este caso de Giovanni Antonio Lovino es de 1580, se lleva una diferencia de 10 años con este otro. Presenta en las mismas ilustraciones a hombres vestidos con indumentaria normal, de civil, no estamos hablando de militares, por eso digo que el componente de autodefensa
o de enseñanza de la defensa en el campo o en el ámbito civil, es muy importante verlo aquí. Y es lo que diferencia de ver un tratado de guerra, un tratado militar, a un tratado de estas características. Lovino, como pueden ver, hace un estudio incluso de diferentes, de una indumentaria muy destacable, que es la de la esfera nobiliaria, y de hecho esto nos vierte también información sobre la ubicación a quienes iban destinados la mayoría de estas obras literarias y también cierto punto autobiográficas, que ahora veremos en mayor profundidad. Bien, en el caso español, bien es cierto que me he ido muy atrás, les presento esta imagen de 1474, pero es lo que sienta las bases para ver el traspaso y sobre todo la transición que hay de un siglo XV a un siglo XVI. Dejamos la Baja Edad Media para entrar de lleno en el Renacimiento. Y lo que vemos es cómo en España, y sobre todo a través de uno de los primeros autores, al menos que se conserve, seguramente hubo más autores, pero hemos de destacar a Jaime Pons, un esgrimista propio nacido en Mallorca y con residencia en Perpiñán, que dejó por escrito, bueno, pues un pequeño tratado en el cual se recogen muy escasas láminas, y esta es una de ellas. Aquí vemos espadas y armas completamente distintas a lo que hemos estado viendo en el Renacimiento italiano, y aquí destacan sobre todo este pequeño escudo circular con un humbo que sobresale, que se denomina broquel, y una espada que es más bien medieval, una espada de punta y corte, este es de una mano, y que dará lugar a las de punta y corte renacentistas, que ahora veremos claramente cuáles son las diferencias. No obstante, en el caso español hay muchísimas referencias a dos importantes autores, especialmente a Jerónimo Sánchez de Carranza, que es quizá quien inicie esta conversación, sobre todo el que abra ciertos debates entre los diferentes maestros o aprendices que estén en España en aquel momento. Bueno, Carranza, como la gran mayoría sabemos en los practicantes de la esgrima histórica, fue un referente para futuros autores, pero hemos de destacar en este caso el cómo cambia los conceptos. En los tratados normalmente empezaban o tratado, o discurso, o diálogo, eran los diferentes formatos, o bien era como una conversación entre maestro y discípulo, entre un filósofo y el mismo autor, o entre dos esgrimistas. Y en este caso, como pueden ver, escribe filosofía de las armas. La filosofía es considerada la primera ciencia del todo. Los filósofos, los primeros físicos, los presocráticos, los seguidores de Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., son los que realmente vertieron esa curiosidad para que surgieran otras disciplinas, la matemática, la geometría, la historia, la retórica, en fin. Todo esto hace referencia también a cómo el curso de las universidades italianas, sobre todo una de las más antiguas, la Universidad de Bolonia, comienza en la Edad Media a verter pues, una serie de disciplinas que se ven en carreras del quadrivium, que son 4 disciplinas, y el trivium. Conforme a esto, pues destacamos la figura más relevante, pero que no debe eclipsar a todo lo demás, porque son, al fin y al cabo, como decir, testimonios de aquella época y que nos sirven a nosotros, los historiadores, y nuestro deber es sobre todo ver las diferentes perspectivas que había sobre esta materia para poder reconstruir y entender y comprender por qué les llamaban especialmente la atención, bueno, pues a destacar determinadas cosas. Aquí Luis Pacheco de Narváez, un jienense de una categoría, al igual que Carranza, importante, ocuparon unos rangos militares dentro de la jerarquía que todos conocemos, y los tercios, vamos, conocidos por todos, ocuparon altos rangos, y de hecho Luis Pacheco de Narváez
fue sargento mayor, con lo cual estamos hablando de que, aparte de esto, tenían un trasfondo de linajes, normalmente eran hijos de algo, con lo cual estamos hablando de que estos tratados no los escribía cualquiera, si acaso eran soldados que con el paso del tiempo, bueno, pues iban aprendiendo de todo lo que tenía que ser referente a matemática, la retórica, la dialéctica y poder escribir, leer y escribir, importantísimo. Este tratado en cuestión aborda un sistema, el primer sistema y método didáctico de la esgrima, o mejor dicho, del arte de manejar la espada. No obstante, hay un gran cambio con él, y es que solamente se va a fijar en la espada, que es de hecho una de las armas blancas más simbólicas a lo largo de la historia. Da igual la cultura que sea, que una espada, especialmente destacamos el caso occidental, va a tener un fuerte sentido iconográfico. Y tanto es así que van a resaltar incluso no solo cómo abordar una esgrima entre cristianos, porque normalmente, como veíamos aquí, agresión y defensión cristiana, los valores morales entran a tener mucha relevancia. Los duelos no estaban bien vistos, pero el saber defenderse era muy importante también, porque toda la sociedad en aquel momento alguna vez había servido en la milicia. Es así, es lo que había, y de alguna manera u otra, bueno, pues lo aprendían o bien en combate, bien en una previa instrucción, si es que tenía esa suerte de poder ser instruido, o posteriormente ir perfeccionando. Bien, aquí Luis Pacheco de Narváez nos legó esta importantísima obra, que es una vasta obra, y, en fin, aparte de todo esto, es importante resaltar quiénes los escribían, los diferentes perfiles que había. Y es que el salto que hay del siglo XVI al XVII es descomunal. Empezando porque en el siglo XVI la mayoría de los autores eran, la gran mayoría, soldados, como he dicho, y tenían un interés ya en su retirada del servicio militar de dejar unas memorias, una experiencia viva. Eran soldados que siempre habían tenido una experiencia en combate, con lo cual estamos hablando de que sabían perfectamente de lo que en fin, se llevaban entre manos y lo que iban a transmitir. Al mismo tiempo, las preocupaciones que vertían en esos tratados hablan mucho, pues primero, del pensamiento y cultura del momento. Pues por ejemplo, los valores morales, la defensa cristiana, todos en aquel momento éramos cristianos católicos y a nadie se le ocurría, cometer o ir en contra de uno de los principales mandamientos, que es no matarás. Entonces, es importante ver cómo en España trasciende mucho el valor religioso y moral para evitar ofender, empezar un asalto con la ofensa, y es lo que nos caracteriza, aplicamos siempre la defensa ante la ofensa, con lo cual cambia bastante ir temerariamente a por nadie. Eso sí, en campo de batalla es muy distinto, no podemos esperar que se tenga que poner de acuerdo porque, en fin, es un escenario de alta tensión y de estrés que psicológicamente hablando pues no entra en razón nadie. De hecho, un tratado es pura razón, es todo razonado. Mientras que, bueno, pues en el siglo XVI vemos esto, y en el siglo XVII tenemos perfiles que van desde hombres de leyes, que presentan un interés especialmente destacado para castigar las penas, que junto con eclesiásticos, hay muchos tratados de eclesiásticos que junto con hombres de leyes suelen destacar las penalidades que van a aquellos que van a interpretar o van a participar en un duelo. De hecho, tanto es así que había ejemplos rarísimos, pero además muy drásticos, que era si se enteraba alguien de que un cura o un hombre de oficio o profesión, como era el tercer caso, se veía
envuelto en un duelo y se enteraban, bueno, pues era penado, incluso a nivel de oficio se le arrebataban todo el beneficio que tuviese, incluso títulos de aprendices. Estamos hablando de que ahora, por ejemplo, todos funcionamos con un título universitario o un título de formación profesional, etcétera, pues en aquel momento quitarte de un gremio en el que habías estado dedicando pues desde muy pronta edad tu vida para aprender un oficio, de pronto arrebatártelo. Estamos hablando de algo bastante serio. Pero bueno, hay casos de todo tipo. De hecho, había en los tratados normalmente lo que vemos son duelos o simulaciones de duelos, que es lo que a través de la esgrima histórica actualmente pues nosotros, en general me refiero a todos los esgrimistas que practican esta disciplina, solemos recrear y siempre predomina pues, la seguridad y la defensa, ¿no? Bien, los soldados retirados de milicia que destacamos son especialmente Amarotso, que solían estar, pues como ven, sí, solían estar descritos y representados artísticamente de modos muy diferentes, o bien acompañados de sus discípulos, junto las diferentes armas o panoplias armamentística y guarnicionería que iban a utilizar. Otros con un carácter mucho más intelectual e incluso interesantísimo a nivel de lenguaje iconográfico, porque es desglosando un poco lo que es lo básico, que es una discusión, un debate, un diálogo entre dos hombres, que serían un filósofo o la representación de las artes liberales con el propio autor, rodeados de todos los filósofos o maestros anteriores, ¿vale? Y aquí entra a colación una serie de elementos, como por ejemplo son el tiempo, que lo domina todo, la escuadra y el cartabón, libros, que están casi tanto en el plano superior como en el inferior, que son representación de la sabiduría, la memoria, el compás, el astrolabio, el globo terráqueo, y finalmente hay un guantelete y también lo que parece ser una daga, mientras que el autor pues, se hace notar con una espada al cinto. Esto incluso podría sentar precedentes de lo que en otro tipo de lenguaje iconográfico podemos encontrar, como es en la masonería, porque casi siempre, vamos, en este caso concreto, reproduce básicamente al pie de la letra los diferentes elementos, que luego bueno, pues tendrán otro plano, ¿no? Esto es una interpretación, como digo. Y por otro, bueno, pues tenemos el clásico retrato de arte y poder que en la Edad Moderna, bueno, pues utilizaron desde reyes, nobles, incluso, como pueden ver, altos cargos militares, en este caso Giacomo di Grassi. Bien, el tipo de armas que nos hablan. Destacan especialmente las armas blancas, espada y daga, con un carácter civil. Aquí no vamos a ver, rara vez, ejemplos de espadas militares. Que haya conocimientos para poder manejar una espada civil y que tengan un origen militar, sí, pero en este caso, como es otro estar de lo que es la aplicación de las armas en sociedad, marca la diferencia. Entonces estamos ante espadas de un carácter civil y dagas que casi todo el mundo podía tener, si no, bueno, pues el que pudiese pues las adquiría o terciadas, que eran aquellas partidas y que nadie quería. Hay multitud de ejemplos, pero no me voy a detener en ello, y lo que me interesa más es destacar el cómo se pueden combinar cada una de las, tanto espada como daga, con otras armas compuestas o armas dobles. Marozzo es interesantísimo, es un autor que es muy rico en la panoplia, que incluso podríamos equiparar a la gran trascendencia que tuvo a nivel español el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, quien fue un gran impulsor de la infantería a partir de la Edad Moderna, con lo cual es un paso interesante a nivel desde el punto de vista de un historiador militar, en el que destaca el predominio de la infantería sobre la caballería. La caballería, para que nos entendamos, era el cuerpo de élite predominante en la Edad Media, mientras que la Edad Moderna fue la infantería.
Y en este caso, bueno, pues Marocho nos brinda esta serie de diferentes grabados en las que vemos el anterior espada y broquel, que se puede utilizar contra incluso jinetes. En este caso, bueno, lleva una espada y una capa, la capa y la daga, mezclado también con espada, contra armas enastadas, siempre portando rodela, y escudos, bueno, especialmente la rodela, o en italiano rotella, es un escudo que era meramente militar, y de hecho, bueno, en el caso español hubo una introducción entre picas y mosquetes, y luego posteriormente arcabuces, una introducción de un cuerpo especializado, como era el de los rodeleros. Y aquí, bueno, pues aparece 1536, que no anda muy lejos del Gran Capitán, que incluso es un poquito más anterior y que convive con importantes batallas libradas en Italia. Junto con la rodela, pues tenemos la targa y luego escudos longitudinales como la imbraquiatura. Está también el targón, que es parecido a nivel de léxico de la targa, pero es muy diferente. Es oblongo, es decir, es alargado y tiene casi forma de óvalo. Que aquí no aparece, pero bueno, es que ya me parecía demasiado ponerlo. Y las diferentes armas blancas, en referencia a esa imagen bajo medieval de la espada de una mano, tenemos especialmente espadas ya convertidas a roperas, que es así como las denominamos nosotros, que pueden ser espadas de cinto, que era como antiguamente se denominaba, porque se llevaban pegadas al cuerpo a través de ese cinto, e incluso de guarnición, que ya tienen un carácter más militar. Y aquí vemos una gran diferencia, y es el estudio de la morfología de guarnición, que es por donde asimos las espadas. También, bueno, hay características propias de las hojas, pero creo que es mucho más vistoso en este caso destacar las guarniciones. Pasamos de una guarnición con gavilanes en S a una guarnición o espada de lazo con lacería, bueno, de ese y pitones, que son este tipo de protecciones que protegen sobre todo los dedos índice, también tenemos para el pulgar, y otras variantes en las que incluso tenemos un guardamanos y un único gavilán. El caso de la daga es casi muy similar al de las roperas, lo único que tenemos aquí gavilanes rectos, curvos en ese, y un ejemplo que va a sobrevivir incluso hasta mediados del siglo XVII, que es una variante de la espada larga, que es en Italia conocido normalmente como espadone, y en nuestro caso montante, que era especialmente para abrir brechas en los piqueros o romper esas picas y poder entrar tanto rodoleros como mosqueteros. Tiene un carácter más militar. No obstante, en duelos civiles también los solían llevar. Bueno, es el distintivo de los maestros de las salas, pero en duelos civiles, cuando por ejemplo alguien era ofendido, por ejemplo ahora decir un taco o llamarle a alguien de cualquier manera, antes era una ofensa grave y se batían en duelo, pero no era el ofendido el que participaba, sino que solía a través de una serie de contratos, incluso a nivel judicial, pues poder representarlo. Bueno, aparte de ello, no podríamos dejar de lado las armas enastadas, y es donde aquí sí que entra la parte más militar, porque cada una de las que ven aquí las solía llevar o las solía portar un rango específico. Bueno, la más conocida es la alabarda, la partesana, que viene en segundo lugar, la corcesca, luego el gujal o ronca, y posteriormente o tenemos el venablo, también confundido por su morfología de una hoja en forma de gota, incluso de laurel, conocida como gienetta en italiano y gineta en castellano. Bueno, Marocho sigue haciendo alusión a este tipo de armas, y llegando ya al final de la conferencia, como conclusiones, me parece interesante destacar qué es lo que nos aportan, para qué sirven, pues especialmente para complementar
aquellos datos biográficos, entender la vida de un soldado. Vemos tanto a partir de fuentes artísticas como también de armamento, en historia militar, en campos muy específicos, pues de manera descontextualizada. Entonces, es interesante ver cómo, pues a través de esos datos biográficos, sabemos cómo se trabajaban, incluso no cómo se calzaban y se vestían estas armaduras, sino quiénes incluso las fabricaban. Esto es muy importante, que es algo que pasa casi siempre desapercibido en todas las artes plásticas, y es el no hacer caso del oficio gremial que hay detrás, porque es importantísimo ver, sobre todo a nivel de armas, cuáles son las evoluciones que hay, pues en el caso de las espadas, evoluciones morfológicas, incluso de tratamiento de forja. Pues no es lo mismo en Alemania que en el caso italiano, que en el caso de los Países Bajos, etc. Y todo esto, bueno, pues realmente es un cómputo de todo: la cultura a nivel social, el valor de la indumentaria y sobre todo, bueno, a nivel literario, pues también vierte su granito de arena. Bueno, ya esto sería prácticamente el final de la conferencia, y antes de nada, bueno, pues quería presentar a los que me acompañan esta tarde para complementar esta parte teórica pues con la parte práctica, que es incluso más vistosa y más divertida. Bueno, la Sala Núñez de Losas es la que dirijo y que está en Chinchilla de Monte Aragón. Bueno, estamos allí los sábados de 11 a 1 y estamos en un sitio ubicado pues más histórico imposible, en un edificio del siglo XVI. Bueno, aquí les dejo señas. Y sobre todo caballeros de Albacid, de nuestra querida Albacete, que practicamos pues en el gimnasio de Leonardo da Vinci. Estamos allí martes y jueves de 7 a 9 y hay modalidades que aquí incluso me faltan, porque como son tan polifacéticos, me faltaría poner aquí incluso espadas protohistóricas, porque como estamos también metidos en el tema de íberos, romanos, pues es importante también resaltarlo. Bueno, como ven, no somos pocos, incluso faltan algunos en las fotos, y con esto, bueno, pues agradecerles su atención. Espero que les haya despertado inquietudes y que les haya gustado. Muchísimas gracias, y ahora, bueno, pues si quieren, pues me pueden hacer cualquier pregunta para luego después pasar a la parte de exhibición. A mí me gustaría saber de dónde viene la palabra esgrima. Esgrima, bueno, es una pregunta muy interesante. Si fuese filóloga, pues le podría incluso hablar muchísimo mejor, pero son variantes del latín. Esgrima, lo más próximo que hay, digamos, es esquerma, que viene del italiano, pero fundamentalmente hace alusión al manejo de la espada. Si fuese etimóloga, pues ya le podría decir muchísimo mejor, incluso dar otra conferencia. Hay una diferencia, yo me tenía que incorporar tarde. No pasa nada. Hay una diferencia entre este tipo de espada y la espada famosa, la tizona, es decir, pues la idea que yo tengo es que eran muy pesadas y que eran muy fuertes para manejarlas. Es otra pregunta muy interesante, gracias por hacerla, porque voy a romper mitos, y de hecho, bueno, aquí nuestros compañeros también lo pueden decir. Siempre tenemos la visión esa de que las espadas son muy pesadas, pero realmente son más ligeras de lo que nos pensamos. No llegan, en estos casos, por ejemplo, rondan entre 900, 800, 900 gramos. No suelen ser muy pesadas, a no ser que, en fin, sea también la tipología que sea. Hay algunas que pueden llegar a pesar 1,5 kilos, 2 kilos, pero no es este caso. Descripciones las hay, que es la segunda parte de la pregunta. Las reales armerías, en España tenemos unas cuantas, los principales museos militares, todas ellas están descritas en catálogos que puede ver cualquiera. A nivel de internet está todo disponible. Incluso a nivel, bueno, hay... La tizona del cine no era realmente tan... La tizona realmente... Son casi tan altas, llegan al pecho, ¿no?
No, pero la tizona era una espada mucho más corta, no era un espadone como el que hemos visto aquí, son armas mucho más pequeñas y de hecho, bueno, Lucio me va a echar una mano para que pueda explicarlo incluso con la visión. Muchísimas gracias. Bueno, la tizona, me pongo aquí que si no, no se me oye. La tizona o la espada del Cid, lo único que se conserva, y hay estudios que lo pueden, e incluso investigadores que lo pueden decir mucho mejor que yo, que han trabajado con espadas más antiguas, realmente lo que se conserva de esa espada es la hoja. Lo demás, que es la guarnición, es lo que realmente ha cambiado, porque es una guarnición muy posterior. Es de, incluso, si no me equivoco, del siglo XVI prácticamente, y es un montaje que hicieron simplemente pues, para que no se perdiese. ¿Por qué? Porque la mayoría de los puños, que eran materiales orgánicos, pues se desgastaban, se perdían, o las cachas, que normalmente eran en madera, pieles. De hecho, aquí las réplicas que nosotros utilizamos incluso pueden ser de hueso, como es este caso. Este es de un asta de ciervo, o sea que utilizaban este tipo de materiales que son un poco más resistentes, pero en el caso concreto de la tizona es un mito, o sea, nos han vendido algo que realmente es un arreglo para que no se pierda y a nivel simbólico pues esté también presente, ¿no? Pero era algo parecido a eso. Sí, bueno, la tizona creo que es una la tizona sería esta, ¿vale? Pero la del Cid era una espada mucho más arcaica en el sentido de la evolución, no era... Bueno, se presenta aquí el Cid, no sé cómo, pero ahí está, no les tocó. Ah, eso es que se apareció. Entonces, la espada del Cid era completamente distinta, era una tipología medieval, pero la tizona es esta, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Bueno, pues si es así, lo dejamos aquí y vamos a pasar, ahora nos dirá Sara, dónde podemos hacer la exhibición para que nos vean. Yo creo que es mejor ahí en el hall, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hemos visto un tocado en careta, como solemos decir nosotros, bastante claro, con lo cual, bueno, ahí se lo ha reconocido Cristina y una vez que se saludan, que también entra como el código de educación dentro de los asaltos, bueno, pues se reconoce y se vuelven a separar para empezar de nuevo. Bueno, aquí también ha sido un tocado, bueno, con estocada, en este caso, que es herir con la punta, y nos van a hacer el último, que va a ser con una conclusión. Aplaudan porque... Eso es, han esquivado, tajos, bueno, ya ha reconocido a Lucio. Ahora una estocada baja. Como ven, siempre hay defensa antes que ofensa. Apartar la espada, movernos en círculo. Ahí ha sido otra estocada. Último. Ahí está, muy bien.
Alfonso y yo. Si quieres, cógete si quieres colgada, Vale, ahora lo vamos a hacer con arma de acompañamiento, no es nada. Vale, les pongo la parte de plástico para ir explicando eso. Pues estamos viendo que es un asalto con armas doble, es decir, con dos armas, una en cada mano. La daga es una daga que, como ven, lleva poca protección en la mano, dado el periodo en el que nos encontramos, y se funciona sujetando el arma contraria. Sí, puede pinchar, por si el caso, pero se busca más sujetar el arma contraria porque la espada es más larga que la daga. Como ven, intentan en todo momento controlar la defensa. Ha habido una estocada en la mano, perfectamente válida, y seguimos con el asalto. Es un arma, esta espada temprana, se pide tanto la punta como la... Muy bien ahí Alfonso ha metido la daga para pinchar, con lo cual, por favor, un aplauso porque siempre para les decía que es un arma que sirve tanto para tocar como para cortar. Siempre partimos de la idea de la defensa y de la sujeción de la hoja contraria con el arma propia para estar seguros a la hora de atacar. En este caso, como ven, no hay ataques precipitados, locos, porque si fueran armas blancas que realmente causaran herida, podríamos encontrarnos ante una herida inesperada y ser nosotros los que perdiéramos el asalto. Por eso siempre se busca la defensa antes que el ataque. Pero es un ataque, como pueden ver, un aplauso que le ha tocado fácil. Como pueden ver, una defensa hacia adelante, no es pasiva, es una defensa activa que consigue ocupar siempre la línea central. Uno más. Y Cristina Consuelo, cuando quieras. Los escudos, aparte de tocar de canto, pueden incluso impedir, yendo de plano, que el otro tenga pues, un campo de visión fácil, por lo cual, al mismo tiempo que avanzamos con manos cubiertas, no lo ven, pueden incluso salir bien. Aplaudan porque han salido.
espada cortada haya sido un poco claro y careta. También espada cortada la roca, fruta y bolsillo, esta otra que me ha permitido mucho mayor en la mano. Las conquistas no lo tenían tan desarrolladas y más cosas de taza o tajoneta, sino una hoja muy características más largas, más así nos ha quedado claro de sacar de abajo hacia arriba en la silla. Ahí es el arma que representa el maestro. Para poder manejar, cuando se puede manejar con dos manos, cuanto mayor sea la palanca, más fácil es hacer los giros. Con esta no, pero con las armas del siglo XV, que tienen espadas largas de dos manos, que tienen. ¿Qué? bueno, muy bien, están haciendo una salto brillante y quería absolutas. Con este tipo de escala, lo que se busca siempre están casi juntas para entendernos. Y van más perfilados, con lo cual es más difícil llegar a alcanzar la herida. Por eso es por lo que y puede herir tanto de punta como también de corte, en rostro especialmente. Esto es normal, los punteros en el nuestro. Y con ese estajo. No es lógico porque estamos ahí andando, ¿no? A ver si podemos ir poco a poco, ya saben que de estas cosas hay que hablar. Y en fin, aparte de ser insignia de quién era quien mandaba en una sala de armas, que eran los maestros, luego tenemos los prebostes y luego los instructores, y de seguido la escala de la pirámide, la base, son alumnos avanzados. El montante tenía un significado militar importantísimo, como ya he ido diciendo en la conferencia.
utilizaban especialmente aquellos que habían sido castigados o estaban cumpliendo determinadas penas, y para poder saltar esas penas lo que hacían era destinarlos especialmente a las primeras filas, a primeras líneas de batalla. Su función era abrir constantemente las picas, ese gran fuerte de picas, esos cuadrones de picas, blandiendo a dos manos, con una incluso dándole la suficiente inercia, y para ello necesitaba un gran espacio. De hecho, aquí, si ya sé de por medio, pues las tenía todas. Bueno, uno de los, vamos a dejar a Lucio que lo baile, porque es así como sabemos decirlo, que baile el montante, porque eso es de facto otro. Presten atención, no es un arma que vaya a moverse únicamente con brazos, sino que necesita la inercia de todo el cuerpo. Es un arma, como han podido comprobar, más pesada. Impresiona, cuando solamente la lleva de la mano en el tomo. Madre mía. Vale, saludo.